Hola, qué gusto saludarlos esta mañana aquí de Sabadito Deliciosa, en Diálogos Fin de Semana. Saludos a todos los que están en su casita viéndonos, desayunando. Nosotros los acompañamos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de conductas que nos destruyen o conductas que me destruyen. ¿Cuáles son estas conductas autodestructivas? ¿Qué cositas hacemos cotidianamente que de veras nos hacen mucho daño? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en este sábado y a disfrutar del fin de semana. Y claro, como ya lo decía Cris, esas conductas autodestructivas, pero yo me iría a reflexionar sobre una frase de Eleanor Roosevelt que diría: nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento. Vamos a hablar de los tipos y rasgos de las conductas autodestructivas y cómo muchas veces este tipo de conducta es un suicidio lento. Bienvenidos. Y es que este tipo de conductas suelen aparecer durante la adolescencia o durante la edad adulta, pero difícilmente las podemos identificar. Desde luego, pues hay algunas problemáticas en nuestras vidas que eso hace que poco a poco nos vayamos involucrando con estas conductas. Lo veremos también durante el programa. Precisamente de eso vamos a hablar también, de las causas. ¿Qué nos hace tener este tipo de comportamientos? Los expertos dicen que la baja autoestima y el resentimiento son unos de los factores más importantes para tomar este camino de autodestrucción. Y bueno, le quiero dar los buenos días a nuestro público del día de hoy. Miren nada más qué padre público tenemos. Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, ¿saben qué pasa también cuando estamos junto a alguien que está viviendo una de estas conductas? De esto vamos a platicar. Comenzamos. Estoy seguro que voy a fracasar. De esta no saldré bien. Son algunos pensamientos que pueden estar relacionados con una personalidad autodestructiva. Desde la psicología, este tipo de pensamientos negativos afectan nuestros intereses y bienestar y se relacionan con conductas autodestructivas que pueden provocarnos daño físico o psicológico sin que lo hagamos de manera consciente. Bueno, fíjense qué interesante todo esto que escuchamos, pero ¿qué creen? Salimos a la calle y le preguntamos a los televidentes, para ti, ¿qué es una conducta autodestructiva? Vamos a ver qué nos dijeron. Yo creo que el hacerte daño metiéndote, por ejemplo, en relaciones prohibidas. Algo que te afecte a corto y a largo plazo, que no te afecte tanto a ti, sino también a tus terceros, como familia, amigos, personas que te rodean, a tu ambiente, el lugar donde vives. Estar en chismes, yo, por ejemplo, no cuidarme física ni moralmente. Aferrarte a una relación en la que tú sabes que no debes estar, pero te autodestruyes porque quieres seguir en una relación a pese a todo lo que te digan. Sabes que el cigarro, la droga, el alcohol te hace daño en exceso, o cualquier otra actividad o acción que puedas tener, que sabes que destruye tanto tu cuerpo como tu mente o tu estabilidad emocional, ¿no? Parece que lo tenemos como muy claro, ¿no creen? O sea, de repente escuchamos y como que sí sabemos qué es esto de la conducta autodestructiva y sin embargo seguimos haciéndola. Sandy, ¿por qué crees que sucede? Pues, o por etapas también. Hay quienes transitan por alguna etapa en donde se presenta más este tipo de comportamientos y ya cuando permanecen, pues ya los especialistas hablan de trastornos de personalidad o de otro tipo de problemáticas, incluso enfermedades, como nos dice Miguel, las personas que conducen al haber consumido alcohol, ahí hablando de alcoholismo, y en altos niveles de velocidad están cometiendo conductas autodestructivas. Lo malo es que a veces el daño se hace a terceras personas o a inocentes, por así decirlo. Claro. Así es, siempre afectamos a la familia, ¿no? Pero esta conducta autodestructiva, pues es importante, como decíamos al inicio, lo decía Oscar, el origen tiene mucho que ver y claro, desde el niños empezamos con ciertos hábitos y conductas o vemos patrones en casa, por supuesto, que nos van haciendo también guiarnos a ese tipo de conductas y puede ser un daño inmediato o puede ser un daño a largo plazo. El daño inmediato muchas veces llega al extremo de ser el suicidio. Claro. Oye, y de repente pensamos como en estas grandes cosas que comentaron, que bueno, que si el alcohol, que si las drogas, que si el cigarro, pero hay otras cosas un poquito más sutiles que también nos destruyen, ¿no, Oscarín? Sí, por supuesto, las relaciones de pareja, pues ya lo mencionaban también en el sondeo. El sexo seguro, pues es seguro, pero si tienes prácticas sexuales de riesgo, entonces esa es otra forma también. De hecho, esa no es muy sutil, pero pareciera. Fíjate que me llama la atención que socialmente entonces
muchas de ellas están permitidas o valoradas como con qué arriesgado, qué temerario, qué aventado. Tiene Claro. que ver con el valor. Y Como en los realidad, deportes extremos, ¿no? como los deportes Puede ser extremos. también una Esta es especie de otra, ¿no? construcción. A Oye. mí, por ejemplo, sí me gustan. Yo suelo aventarme del bungee, del paracaídas, de todo esto, pero en algún momento me han preguntado, ¿y que eso no es un pensamiento medio suicida tú? Yo Pero digo, fíjate Oye, que yo sí. veo una diferencia en esto. Las que te van destruyendo poco a poco, por ejemplo, hablando del cigarro o adicciones. alguna adicción, algo que afecta directamente a tu salud poco a poco, ahí la vas destruyendo. A diferencia de estos deportes que mencionas, en donde no es que te pones en un altísimo riesgo, pero no es que te vas destruyendo lentamente, Sí, como no te vas a decíamos de la destruir. canción. O bueno, ¿no? depende también un poco del deporte, ¿no? Sí. Oigan, pero hay unas conductas más moderadas. Yo les voy a poner algunas aquí sobre la mesa. Por ejemplo, morderte las uñas, ¿no? Sí, te vas O lastimando. te vas lastimando, o de repente arrancarte los pellejitos, o te arrancas la boca, o hay personas que se ¿Te jalan el acuerdas pelo. que hablábamos en un programa de martes del cutting, de los Del chicos cutting. que se cortan? Pero sientes que esa es que una hablan de conducta más bien autodestructiva. de Imagínate que te estás trastornos de comiendo a ti ansiedad. misma. No es una especie como de manía, más bien Sí, es como Sí, de pero, trastorno pero, de es, ansiedad. pero es una conducta en la que te destruyes. O sea, yo no sé si alguno de ustedes conoce a alguien que se come las uñas, pero de veras la pasan muy mal. A veces están sangrando todo el tiempo. Yo lo hice de niño en alguna época, la verdad. Y no sé a qué obedecía eso, si era ansiedad o qué, pero en realidad me lo quité de otra forma, porque no lo analizó un terapeuta o no fue a través de la ansiedad, sino más bien de que era mal visto y entonces lo dejé de hacer, ¿no? No Claro. te agarraron las manos. Sí, No. sí. Porque sabes que autolesionarse está incluido en esto, ¿no? Oigan, acompáñenme a escuchar la siguiente frase. Cuando sufrimos una tragedia, podemos sufrir dos caminos: perder la esperanza y llevar a cabo hábitos autodestructivos, o usar el desafío para encontrar nuestra fuerza interior. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Bueno, me encanta todo lo que el Dalai Lama nos tenga que decir, ¿no? Sí. Y bueno, les decía algunas de estas conductas que de repente son cotidianas y pasamos por alto, Rocío. Sí, mira, Creemos que Sofía no. de nuestro público dice, hace 4 meses que me separé de mi esposo, vivimos una relación tormentosa y nos estábamos haciendo mucho daño. Las últimas veces que discutimos hubo golpes de su parte. Decidí dejarlo y afrontar y comenzar de nuevo, pero me cuesta mucho trabajo porque no encuentro empleo y siento que no hay suficiente dinero para sostenerme. Me siento mal y quiero una oportunidad, pero creo que me cuesta trabajo precisamente dármela a mí misma. Fíjate, Qué es importante. que importante, y aparte sí, eso de estar pasándote mucho tiempo con una persona tratando de solucionar una relación que realmente no tiene solución es autodestruirte. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Quédate con nosotros aquí en Diálogos, fin de semana. ¿Alguna vez has actuado de forma impulsiva, atentando contra tu propio bienestar? El comportamiento autodestructivo puede presentarse de manera inconsciente. Por ejemplo, el consumo de alcohol, drogas, trastornos de la alimentación e incluso relaciones sexuales de alto riesgo, las cuales causan un daño que se produce poco a poco, como si fuese un suicidio lento. Este comportamiento muchas veces pasa desapercibido o es menospreciado tanto por la persona que lo realiza como por la gente que le rodea. Definitivamente una conducta autodestructiva es una acción que una persona realiza para poner en riesgo su vida, sea la conducta autodestructiva directa que nos llevaría, como decíamos en el bloque anterior, tal vez directamente a un suicidio, o el suicidio lento que nos lleva a las conductas autodestructivas, que ya hablamos de ellas, el comer en exceso, el tener bulimia, el tener anorexia, los deportes que decíamos en extremo, en fin, las drogas, el beber en exceso, el fumar, todo esto, ¿no? Pero finalmente esas conductas autodestructivas indirectas nos dan cierto placer, entonces es muy difícil lidiar con ellas porque estamos sintiendo a corto plazo una satisfacción de alguna forma ya dada o que nos está llevando a que creemos que nuestra vida es plena porque tenemos esa situación y definitivamente, realmente nos estamos autodestruyendo. Por ejemplo, el fumador, ¿no? Que cuesta tanto trabajo dejar de fumar, pero sabemos que nos puede llevar a un cáncer de pulmón, a una Sí, muerte. sabes los riesgos, pero no los ves como en el futuro inmediato. Sí, No, O no te va a pasar a ti. Claro, no Claro, te va a sí pasar crees a que no ti te va a pasar. y no te frenas a pesar de que lo estás viendo. O sea, ¿cuántos anuncios conocemos de los fumadores? Y hay muchísimas personas, por ejemplo, una de mis hermanas te dice, dejar de fumar, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Sí. Fíjate. Claro. Mira, yo decía hace rato que tiene que ver con lo socialmente permitido o bien visto. Y el fumar durante mucho tiempo Fue bien visto. Es más, se le conocía como hábito, ¿no? Y cuando en realidad es una adicción. Claro. Yo soy fumador, lo confieso, y no lo hago de forma orgullosa, pero es una adicción y como toda adicción es complicado quitártelo y no puedes hacerlo de Oye, un ¿y día crees que para eso otro. es como un pretexto decir que es complicado quitártelo? No es un pretexto, es complicadísimo. Es que o sea, es la real, verdad, es real, Ok, sí. vamos a escuchar el siguiente testimonio para que nos demos cuenta un poco más a profundidad de cómo está esta conducta autodestructiva. No, bueno, yo hasta ahorita no he realizado ninguna conducta autodestructiva, pero pues sí me ha tocado ver casos más que nada de vecinos que pues sí, no sé, sí por desgracia han estado como en relaciones un tanto violentas. De alguna manera yo creo que todos, ¿no? Tenemos actitudes autodestructivas en algún momento de nuestra vida, cuando necesitamos como reafirmarnos, cuando nos estamos como que tratando de independizar de la familia, cosas así. Pues sí, yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna conducta autodestructiva. Pues a mí la principal que me cuesta más trabajo es controlar lo que como y cómo comerlo, y también muchas veces tenemos algunos malos hábitos como dormir poco, ¿no? Cuando uno puede voluntariamente, digamos intencionadamente dormir más. El típico, ¿no? Te dice no bebas, bebes más, pues todo eso son conductas autodestructivas, puede decir hasta cierto punto normal, ¿no? Bueno, pues ahí están los varios testimonios, no solo uno. Bueno, las opiniones de nuestro público de diálogos de conductas autodestructivas. Yo, en lugar de preguntarles a ustedes qué conductas autodestructivas tienen per se o en forma reiterativa, diría, las conductas autodestructivas podemos detenerlas, frenarlas si conocemos su origen, o estas tienen que ser tratadas forzosamente con un especialista. Yo creo que depende de cuál sea y depende, yo decía mucho del momento en el que estás pasando, o sea, en tu vida. De pronto puedes estar pasando por un duelo, una depresión que te va a poner en una situación al límite, tal vez de no querer comer, no quererte levantar, o a veces hasta pierdes la razón y conducir muy rápido. Y eso es distinto a cuando ya lo vienes haciendo porque de fondo, de verdad te quieres morir o te quieres... Y hasta es inconsciente, ¿no? Hay cosas que son inconscientes. Lo no te das yo cuenta. sí creo que... hacerlo consciente, o sea, Claro. analizar qué está pasando. Yo creo que yo te respondería que sí. Yo creo que sí, todas, en el momento en el que la cachas, yo creo que siempre necesitas apoyo, porque es algo que llevas haciendo durante mucho tiempo, por muchas y variadas razones, y como estaba comentando Oscar, pues de repente ya se vuelve no es un hábito, es algo mucho más fuerte. Claro. Y yo sí creo que necesitas como darle la mano a alguien o que alguien te dé la mano para poder salir adelante de esas conductas autodestructivas. Bueno, yo tengo un testimonio y es mi padre. Él fumaba aproximadamente 3 o más cajetillas diarias, es decir, más de 60 cigarrillos. Y hoy en día no fuma absolutamente nada y no lo hizo a través de ayuda profesional, sino simplemente un buen día dijo, Tomó conciencia. hoy dejo de hacerlo. Claro, lo logró al tercer intento, De ¿no? un Porque ya lo había proceso. hecho, o sea, durante un año y lo retomó. Pero estoy convencido que evidentemente se puede. Ahora, es más sencillo, un poco más fácil, con ayuda profesional, evidentemente. Y a Sin- veces es igual de largo. pero es lo que han dicho muchas veces los especialistas, ¿no? Si lo aprendiste, entonces lo puedes desaprender. Claro, también. Pero yo lo creo más que difícil tiene- es darte cuenta, ¿no, Eso es Sandy? lo que te iba a decir, Primero que- darte que haya cuenta, y yo creo que la información. familia te puede ayudar a que te des cuenta, o tus seres allegados. Yo ¿no? creo que pasamos mucho por esta parte de que creemos que a nosotros nunca nos va a pasar el morirnos, el enfermarnos. Entonces O tener una estamos conducta. probando un poquito, poniéndonos en riesgo. El ponerse en riesgo a veces también da placer, o sea, como Sí, decía, sí, es un placer. a lo mejor un día de beber muchísimo y no es que te quieras lastimar al manejar, porque no sabes la consecuencia, pero puede ser que te dé como esta descarga de adrenalina. Claro. Entonces, Bueno, eso es habla lo que de- todo mundo comenta, ¿no? Habla O de sea, información, o sea, mientras más informados estemos sobre las consecuencias que podemos y el riesgo que estamos teniendo, es más fácil salir Así de esta es. conducta. Vamos a escuchar la siguiente frase que tenemos para ustedes. El hombre sano no es tanto el que ha eliminado de sí mismo las contradicciones, sino el que las utiliza y las incorpora a su trabajo. Maurice Merleau-Ponty, filósofo francés.
Ay, qué Bueno, bonita Marisol frase. nos ha llamado, es de nuestro público de diálogos y dice, mi sobrina de 19 años se lastima físicamente. Ya van 2 ocasiones que la sorprendo en el baño lastimándose, haciéndose pequeños cortes en la piel. Sus padres la descuidan mucho y ella no tiene hermanos. Temo por su vida, le he contado a su madre, pero ella dice que cuando mi sobrina pase a la adolescencia, esas tonterías, fíjense nada más, catalogado de tonterías, van a pasar y se le van a quitar. Creo que minimizamos mucho las conductas autodestructivas, es un caso muy fuerte. Sí, Sí, claro, este caso claro. no se puede ignorar. No. Sí requiere de una atención, ayuda profesional para que entonces se le pregunte y tenga confianza, Pero evidentemente. la misma madre no se da cuenta y lo va cataloga. Lo que- ir bueno, pasando el lo que tiempo está y va a comentando, empeorar. claro, pero aparte lo que está comentando la tía o la que nos Sí, está, la tía, yo sé la que que es. nos está diciendo es que todos están en un momento difícil. Entonces hay veces que es muy difícil que una mamá se dé cuenta que su hija está en una conducta autodestructiva porque ella a su vez está. Claro. O sea, hay otras formas, tal vez no se Atrapada. está cortando, pero tal vez está en una depresión. Mira, Alfredo nos dice, muchas veces uno mismo no es consciente del daño que podemos ocasionarnos. Ahora ya no fumo, pero hace 2 años me fumaba 2 cajetillas diarias de cigarros al grado de que comencé a tener problemas cardiovasculares y respiratorios. No era consciente del daño que yo mismo me provocaba. ¿Ves? Ya que cobra conciencia. Aquí Fabiola nos dice, tengo un inquilino que es muy descuidado con su persona, tiene la habitación hecha un basurero, nunca limpia ni nada, lava nada, es muy descuidado, pero dice que no quiere juzgarlo porque él fue marcado en su infancia por el abandono de sus padres y pues creció solo. Bueno. Esto tiene que ver con lo que vamos a seguir Así es. hablando. Vamos a regresar con más en Diálogos en esta mañana de fin de semana. La conducta autodestructiva suele aparecer en la adolescencia o en la etapa adulta y a veces no la identificamos, así que pon atención. Elegir situaciones o personas que darán lugar a la decepción, el fracaso o el maltrato. Sentir autocompasión, rechazar oportunidades para sentirse bien, realizar excesivos sacrificios en favor de los demás, aceptar el maltrato psicológico, físico o sexual, sabotear nuestras relaciones e incluso autolesionarse son algunos ejemplos de comportamientos autodestructivos. Bueno, desde luego hay unos que son mucho más difíciles de identificar. Ya decíamos entonces hace unos momentos que si tú puedes identificarlo, entonces ya tienes una gran ganancia porque entonces sabes a dónde debes dirigirte, qué es lo que debes hacer. Pero, por ejemplo, el autosabotaje en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo profesional, es más claro tal vez en la vida de un atleta, aquel que se prepara para unos Juegos Olímpicos durante 4 años. Llega precisamente entonces el día de su competencia, está a unos metros de llegar a la meta y va en primer lugar. Y de pronto se tropieza y ya no consigue ninguno de los primeros lugares. Sí. Llega en último. Ay, sí, sí. Nos Este es el- saboteamos mucho. Nos autosaboteamos, este miedo al éxito también, y son formas autodestructivas que de verdad difícilmente podemos descubrir o entender que lo estamos viviendo. Ahora, decía Son yo también inconscientes, ¿no? que la adolescencia o la edad adulta es donde se empiezan a presentar estas conductas autodestructivas. Sin embargo, pues nos damos cuenta que hay niños o niñas que a temprana edad, pero esto me parece que es muy aprendido, comienzan a flagelarse o cortarse. Decían hace rato también algo importante, la emoción o la adrenalina que se genera muchas veces no nos permite entonces también identificar que estamos en una conducta autodestructiva. Los jóvenes es muy común que entonces disfruten de la velocidad o de todas estas prácticas riesgosas porque me va a dar entonces un cierto estatus ante los demás, o además yo quiero ser par y estar con todas estas personas, y para ingresar a este club o a este grupo A ser aceptado. Sí. tengo que entonces Fíjate cumplir con que, estos riesgos. Hay Y- una cosa súper interesante en ese sentido y hay que estar muy alertas. Todo esto de las redes sociales y las tecnologías y todo ello, los jóvenes ahora tuvieron un juego, un reto, los famosos retos en internet o de WhatsApp o lo que sea. El reto de no respirar, a ver quién aguantaba más, y así murió un adolescente. Entonces también las formas autodestructivas que imperan en nuestros días tiene mucho que ver con esto que decías, Oscar, con los retos y con el ser Con la aceptado presión por un social. grupo de amigos que te están llevando a incluso a morirte. Claro, y sabes que yo sí creo que, como bien dice Oscar, el riesgo más grande empieza en la adolescencia, porque justamente es cuando estás buscando quién eres y estás buscando los grupos y estás La buscando aceptación, pertenecer, sí, la la pertenencia. aceptación, es cuando la autoestima está un poco balanceándose
justamente por eso de a dónde te vas a acomodar conforme vas creciendo. Entonces, claro, es el más riesgo. Y en el caso de los niños yo creo que es importante ver, visualizar todo esto como papás, porque de alguna forma nos están hablando a través de estas conductas y estos comportamientos y nos están diciendo que algo les pasa. Tal vez no encuentran las palabras para expresar el dolor, la tristeza y están teniendo ciertas conductas que nos lo están diciendo detrás de no haber las palabras. Es una comunicación no verbal, pero es comunicación, hay que estar muy pendientes. El equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntar de dónde surgen o por qué la gente tiene conductas autodestructivas. Vamos a conocer las respuestas. Bueno, yo pienso que viene desde la niñez. Todo esto viene originado, me imagino yo, bueno, eso creo que por los traumas de los que son o hemos sido víctimas, de los mayores, el vecino, todo eso. Vienen los malos comportamientos. Yo pienso que vienen desde la familia, desde el seno materno, ya sea que muchas veces a lo mejor solo la figura representa a la madre o solo al padre. Entonces yo creo que cuando hay ausencia de uno o de otro, buscamos suplir ese amor, ese cariño, esa confianza. Pues principalmente vienen de las familias, del ejemplo que dan los padres y eso lo reflejan con los hijos y es definitivo. Por eso hay que dar buen ejemplo a los hijos. Pues yo creo que en principio surgen de la familia cuando no hay una convivencia adecuada y también por las crisis económicas que estamos pasando. Yo creo que eso agudiza más la conducta autodestructiva. Este es otro punto importante, las crisis económicas, pero una crisis es precisamente donde aparecen. Bueno, quiero aprovechar que tenemos a este gran público hoy y quiero preguntarles, porque la mayoría son, bueno, todos son muy jóvenes, entonces quisiera preguntar, si se daban cuenta, en el sondeo la mayoría de las personas decían que desde la casa se van aprendiendo estas conductas. ¿Ustedes identifican, levante la mano quien identifique si tiene alguna conducta autodestructiva? Muy bien. Todos en algún momento. ¿Creen que esas conductas las aprendieron en el hogar? Levanten la mano si así lo creen. O lo aprendieron en otra parte. Como que sí, no en la casa. O en ambas partes, ¿fijas? en la casa y afuera. Pero es que lo social también es muy importante. Pero fíjate, gracias por su honestidad. Pero es importante detectar entonces esto. Si coinciden en que la mayoría no lo aprendió en el hogar, entonces, si es en la convivencia, obviamente, ya con tus pares, claro, con tus compañeros. Pero es que depende también la situación. Fíjate, por ejemplo, Daniel aquí nos está diciendo, cuando yo tenía 16 años, mis padres se divorciaron. Entonces, ahí sí es un evento familiar, ¿no? Y yo no supe cómo afrontarlo, me dolió mucho y les guardé por mucho tiempo mucho resentimiento. A causa de esto, comencé a beber alcohol y a consumir drogas. Yo también es una forma de autodestruirse, ¿no? Y dice, bueno, fue muy difícil porque los dos me abandonaron, mis dos padres me abandonan emocionalmente y yo tuve que irme a vivir a la calle mucho tiempo por estar muy enojado. Por eso yo creo decía que depende, ¿no? y comentaba que muchas veces es circunstancial, es de acuerdo a lo que vayas enfrentando. Y aquí hay otro ejemplo. Alejandro nos llama y dice, hace años viví una situación muy complicada. En un accidente perdí a mi esposa y a mis 2 hijos. Mucho tiempo recurrí a distintas sustancias para olvidar, caí en una depresión y poco a poco lo perdí todo. Mi casa, mis negocios, mi familia, mis amigos. Tras mucho sufrimiento decidí darme una nueva oportunidad y conocí a una persona que me dio su compañía y comprensión. Esto me permitió entender que en ocasiones la vida nos toma en curva y en ese momento es donde nosotros debemos mostrar fuerza interna. Claro que él vivió una situación que lo puso al límite y de pronto no sientes una alegría de vivir, una razón por la cual vivir. Y entra todo esto, todas estas conductas. Claro. Muy bien, tenemos preparada, o el equipo de producción tiene preparada una frase que vamos a ver a continuación. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Buda, fundador del budismo. Y yo estoy completamente de acuerdo con esta frase. Yo también. Así es. Creo que ganas de apagar la cabeza a veces, sí, ¿no? creo que nuestro peor enemigo, pudiera. si no nos damos cuenta, lo tenemos frente al espejo, es decir, somos nosotros mismos. Y es que decíamos que en crisis es cuando entonces te vienen todas estas conductas, porque quieres evadirte, quieres evitar el dolor. Pero también está el menosprecio que uno le da o la falta de importancia que le das a estas conductas autodestructivas, que finalmente van siendo hábitos. Y muchas veces lo que tú estabas comentando, si no estamos conscientes de ello, o alguien nos dice, a ver, despierta y nos sacude un poquito, seguimos
autodestruyéndonos hasta el final de la vida. Así es. Bueno, es momento de hacer una pausa aquí en Diálogos Fin de Semana. Desde luego estamos muy contentos por contar con su presencia, pero continuamos después de esta brevísima pausa. No se vayan, regresamos. Los pensamientos y conductas autodestructivas suelen tener su origen en conflictos emocionales de fondo. La baja autoestima y el resentimiento hacia uno mismo son las causas más citadas entre los expertos. Las personas con actitudes autodestructivas en muchas ocasiones no pueden hacer frente a situaciones que les generan altos niveles de estrés. Suelen tener miedo al éxito. En el fondo, sienten que no son merecedores de ello. Fíjense qué importante es cómo se va haciendo en esta mente que a veces decíamos quisiéramos apagar, esta concepción, esta idea de que yo no soy capaz, de que yo no puedo y por lo tanto pues más vale que me vaya destruyendo poco a poco. Pero le preguntamos a la gente, ya analizábamos en el bloque anterior cuáles eran las causas o el origen de este tipo de comportamientos. Vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos las consecuencias de esto. Bueno, pues realmente uno se lleva a sí mismo a una situación o a una condición en la que no es necesario encontrarse y todo gracias a que uno mismo se provoca este malestar, ¿no? Bueno, definitivamente daña a todo el entorno, a los familiares, hermanos, papás, todo eso. Y pues la persona se está dañando moralmente también, ¿no? Entonces, pues lo orilla a meterse a drogas, a pandillas, a hacer una bola de anomalías, ¿no? Sí, te pones en riesgo porque como no es una acción que tomas, como es ser una persona autodestructiva, entonces, pues sí, a veces te encuentras en situaciones en las que te pones en muy alto riesgo cuando en realidad es muy sencillo evitarlas. Incluso también igual y perder la familia, ¿no? También, digo, mismas redes sociales o mismas otras cuestiones que uno puede meterse como en algún tipo de drogas o algún tipo de algunas otras conductas o amistades que quizá no sean las adecuadas, también te pueden llevar a perder a tu propia familia. Supuesto, hay muchísimo que se puede perder, es la pérdida de la salud, obviamente de la vida, sería lo más extremo, grave. Lo más grave. Hablaban de perder a la familia, pero algo que se me hace bien importante es que puedes perder la posibilidad de amar a otros o de relacionarte sanamente con otros. Y yo encontré una frase que les leía hace ratito, quiero compartirla con todos porque de verdad es como para sacudirnos. Imagínense que una persona diga: tal vez no se quedó conmigo porque le daba miedo darse cuenta de que yo lo quería como él no sabe quererse. Sí, está fuerte. Imagínense qué fuerte que te digan, es que tú no te quieres, no te sabes querer, no te respetas, por lo tanto yo no te puedo querer a ti. Así es. Pero fíjate que esa frase, aparte de darnos a entender qué tan baja es la autoestima, por la cual también hay un origen ahí para estos asuntos de las actitudes o situaciones autodestructivas. Me llamó la atención una persona del público que nos estaba comentando ahorita en el sondeo, de cuando pierdes a la familia, y Alejandro, también de nuestro público, nos habló y nos dijo, dice, hace años viví una situación muy complicada, en un accidente perdí a mi esposa y a mis 2 hijos. Mucho tiempo recurrí a distintas sustancias para olvidar, caí en depresión y poco a poco lo perdí todo, mi casa, mis negocios, mi familia y mis amigos. Tras muchos sufrimientos decidí darme una nueva oportunidad, conocí a una persona que me hizo ver con su compañía y comprensión, que me permitió entender que me estaba autodestruyendo y bueno, en ocasiones la vida nos toma en curva y en ese momento es donde nosotros debemos tomar la fuerza interna. Pero cuando nadie nos viene a rescatar, ¿qué es lo que pasa? O sea, podemos llegar incluso a acabarnos. Pero yo creo que algo que es bien importante es, o sea, alguien nos puede sacudir, como tú bien decías, ¿no? Alguien que llegue y te diga, oye, esto está pasando, esto estoy viendo, pero de ahí a que yo lo escuché, hay una gran distancia. Claro. O sea, la verdad es que sí tenemos que estar claros que la única persona que puede salvarte eres tú mismo. Eso también es lo que me hizo a mí reflexionar en la frase, porque siempre también hay un papel del que quiere rescatar al que se está destruyendo y el que quiere decirte que no te lastimes, que no tomes esta conducta de riesgo y te trata de salvar. Claro. Muchas o sea, veces, esa frase es como un poco tramposita. Exacto, porque te puedes poner en cualquiera de las dos posturas y ninguna de las dos es
saludable. Claro. Pero también no caer en el lado de yo te voy a rescatar y yo te voy a salvar, a menos que verdaderamente seamos profesionales de Pero esto, aparte, ¿sabes que qué? nos pidan ayuda, porque si no nos la piden es No, peor. oye, pero aparte de la frase dice, tú me estás dejando porque tú no te puedes querer como yo te quiero, o sea, lo que tú mereces, ¿no? Pero perdón, más bien la frase tendría que decir, te estoy dejando porque tú no te puedes querer y yo no puedo estar junto a ti, tienes que estar... Eso sería lo sano. Lo otro habla de un caso clarísimo de coadicción. O manipulación, ¿no? Cuando entonces yo me convierto en el cuidador y tú en la persona adicta, y esta será una relación donde no podemos salir porque cada quien asume el papel. Entonces, en algún momento tú tendrás ganancias, en otro momento yo, y así nos la iremos llevando. Entonces, difícilmente estas relaciones de pareja tienen, un desarrollo sano, pero dos, no pueden romper tan fácilmente porque no lo identifican, porque sí, se necesita uno al otro. Y aparte, ¿sabes? Lo que ustedes estaban comentando hace poquito, ¿no? Sobre el placer. O sea, sí hay cosas que te dan placer. Y entre las cosas que te dan placer es, por ejemplo, pues, tener una pareja, tal vez aunque estés en una relación súper destructiva y es equivocado. Da mucho placer fumar, ¿no? De repente también da mucho placer beber. Por ejemplo, ¿hasta cuánto? las relaciones el sexuales sexo, en exceso de ¿no? gente que solo Y el vive dolor da placer también, lo sabemos. Entonces, a veces la gente se lastima porque da cierto placer. Es difícil de entenderlo, pero así sucede. Este punto es importantísimo, es decir, hablar acerca del placer. La sexualidad, casi la mayoría de las personas aseguran, es que sin condón o sin preservativo no es lo mismo, es mucho más placentero si no lo haces con condón. Y la verdad es que es una práctica de riesgo de verdad para cualquier persona. Tú tienes, en el momento que tú tienes relaciones sexuales coitales con esa persona, no solamente los tienes con ella, sino con las personas o parejas que ha tenido anteriormente. Por eso es mayor el riesgo, porque entonces con una vez tu vida puede perderse, desde luego, puede cambiar, pero por tener una relación no lo piensas así, sexual de riesgo. No, no lo Como que piensas dices, así. Bueno, no me va a pasar nada. Y dices, no, a mí no me va a ocurrir, Claro. exactamente. Sí, Oigan, vamos a ver la siguiente frase. Cuando quedas atrapado en la autodestrucción, debes abrir una puerta a la creación. Anaïs Nin, escritora estadounidense. Y también algo que se me hace muy importante que comentábamos el tratar de rescatar a esta persona que está autodestruyéndose. Sí hay veces en donde se tiene que pedir ayuda. Nos dice aquí Claudia que su mamá intentó suicidarse y no sabe qué hacer. Dice, me preocupa mucho porque necesita ayuda y atención médica. ¿Qué puedo hacer? Pues eso, precisamente, acudir con un médico y con un Pero ella, especialista. o sea, Claudia es la que tiene que acudir, no esperar que si ella acude, entonces su mamá se va a curar. O sea, tienes que acudir tú. Por ejemplo, Marta aquí también nos dice, tengo una hija de 19 años y me encuentro muy preocupada por ella. Desde hace un año ella tiene una amistad con una persona que es influencia negativa. Pertenece a una secta religiosa en la que persuaden a las personas para abandonar a su familia, sus estudios y para que cambie su vida drásticamente. Ella es 12 años y yo tengo miedo de que se vuelva fanática de esta secta y termine por hacerse daño a ella y a alguien más. Miren este caso, Araceli nos dice, soy una persona autodestructiva. Hace un año vendí mi departamento porque me aterraba la idea de que iba a temblar. Hace un año renuncié a un buen trabajo y con el dinero de la liquidación compré un taxi, pero no me dejó lo suficiente. Tomé decisiones basadas en fantasías y eso me ha hecho mucho daño. ¿Cómo se puede llamar a este tipo de autodestrucción? No estoy segura de que sea autodestrucción, pero Es ahorita sabotaje, regresando ¿no? del corte lo platicamos. Vivir con una persona que presenta conductas autodestructivas puede ser muy difícil e incluso peligroso para familiares y amigos. El apoyo y la participación de las personas más cercanas es crucial para alentarla a poner en marcha técnicas que le permitan identificar aquellos patrones de pensamiento negativos que les generan sentimientos de desesperanza. Ayudarle a recuperar el control y el placer por la vida es lo más importante. Bueno, fíjense qué importante
también verlo desde la otra perspectiva, o sea, desde el que está acompañando al que se está autodestruyendo. Porque en muchas ocasiones nosotros creemos que podemos salvarlos y no, realmente no los podemos salvar, o sea, se pueden salvar solos. Así es. Cada persona tiene que enfrentar el problema que está viviendo, este tipo de situación que puede ser hasta un sabotaje. Un poco, Sandy, nos quedamos platicando sobre la llamada anterior. Sí, de que ¿no? arriesgó todo, perdió todo y no quedó muy claro por qué eso sería autodestrucción. Sí, porque, bueno, dice algunas cosas como, por ejemplo, bueno, pues es que yo vendí por si temblaba, ¿no? Es como si yo ahorita te digo, oye, te voy a enyesar todo el cuerpo por si te rompes, por si te fracturas, ¿no? Entonces, que una forma de autodestrucción está en el pensamiento. Claro, está en el pensamiento. Está en el pensamiento y después se hace realidad, lo plasmamos. Entonces, por eso a veces también estar con las personas acompañándolas puede ser riesgoso, porque tú también te puedes involucrar de una manera equivocada y sin darte cuenta, estarte autodestruyendo al estar acompañando a otro que ya lo está haciendo. Claro, de alguna forma hay como un contagio, ¿no? O una codependencia autodestructiva. Pero no cabe duda lo que estábamos viendo en bloques anteriores, y todo lo que algunos especialistas coinciden, que las conductas autodestructivas tienen un trasfondo siempre emocional o de trastorno de personalidad. Pero, ¿qué pasa cuando desde chiquito te han enseñado a que autodestruirte es normal y es una manera de vivir y es una manera de que otros te acepten porque te tienen compasión o te quieren ayudar? Yo ahí creo que es muy difícil cuando uno crece con este tipo de enseñanza o de aprendizaje de amor que es enteramente nocivo, que no llegue alguien que se dé cuenta y te ayude y te trate de rescatar. Sobre todo alguien que te ama, tiene que hacer algo por ti, porque realmente tú no te estás dando cuenta. Y por más que te dicen, no reaccionas y no reaccionas, tienen que ayudarte. Pero yo estoy de acuerdo completamente contigo, Rocío, pero también hay un momento en el que debes de poner un alto. O sea, tú tienes que ponerte un límite a ti mismo, porque si no también lo que estabas diciendo se convierte en una relación que es de codependencia. Pero si no te das cuenta, o si nunca te das cuenta. Es que yo creo que hay relaciones afectivas, por ejemplo, de padres a hijos, ¿no? El caso que nos decía de su mamá, en donde, bueno, forzosamente es diferente la relación de un amigo, en donde a lo mejor te puedes apartar, pero cuando es tu hijo, pues necesariamente lo quieres ayudar. Y los especialistas, lo que yo he entendido que casi siempre nos recomiendan es que tú pidas ayuda para tú entender lo que le está pasando a tu familiar, a tu ser querido, hijo, papá, pareja, amigo, para entonces, en la manera en que tú empieces a obtener herramientas, se las podrás transmitir a él. Pero aparte, a veces, o sea, sí es muy duro lo que voy a decir, pero es real, ¿eh? A veces alejarte es la forma de ayudar. Sí, pero cuando es un menor de edad. No, pues, cuando cuando es un menor de edad, no. Te asesoras. Pero inclusive aquí, ahorita que dijiste un especialista, yo recuerdo a una especialista, no voy a decir su nombre, pero al final me dijo, Cristina, yo tuve que tomar la decisión de alejarme de mi hija, ya era un adulto, por supuesto, y decirle, tú vive tu vida, yo vivo la mía, porque no puedo ser testigo de tu autodestrucción. Y hacer ese acto era un acto de amor. Vamos, pero no lo sienten egoísta. A ver, te dejo que te autodestruyas y yo me voy por pero ya llevaban años trabajando un camino recorrido en donde ya hiciste. O sea, es un camino. No, bueno, yo como especialista te digo, Rocío, que sí hay momentos en los que el amor se demuestra diciendo me voy, porque es el momento en el que tú le das la responsabilidad al otro para que el otro de veras se haga cargo de su vida. Ojalá tenga la conciencia. Y le reconoces la independencia. Sí, a ver, pero bueno. Decías tú, y creo que es acertado, desde la educación vamos entonces encontrando todos estos caminos, estas conductas, se van aprendiendo de alguna forma, algunas las imitamos, otras las conocemos, pero creo que madres y padres educamos de forma inconsciente y lo hacemos siempre con amor, desde luego. Ahora, si no lo logras identificar en tu vida adulta, claro que es tu responsabilidad, pero lo que dice Cris es muy importante también saberlo separar. Yo tengo que darte a ti la independencia y eso es amor. Así como también te debo de dar límites, que ya hemos hablado en otras ocasiones, la independencia y el tú tomar las riendas de tu vida es importantísimo. Si te infringes un daño a ti misma, yo no puedo ser testigo de ello, porque entonces sería consecuentar
que lo que estás haciendo... Porque soy cómplice de alguna Así manera. es, O sea, así es es, muy te duro. conviertes De veras, en sé que es un Ahí, tema difícil y es que muy puede ser difícil de muy entender. polémico Sí. lo que estamos diciendo, muy difícil. pero de veras es la mejor opción. O sea, claro, después de haber caminado un camino, después de haberlo acompañado, Sí. pero hay personas, es justo lo que decíamos en el bloque anterior, que yo les preguntaba, ¿en qué momento dices hasta aquí? O sea, hay un momento en el que de veras tienes que decir hasta aquí y porque te amo Hay me una alejo. reflexión precisamente en el tema del amor, en donde todo lo que yo haga por ti es algo que no te estoy dando la oportunidad de que tú lo logres y tú Claro. lo puedas hacer. Oye, Sandy, ¿cuántas veces los Entonces, especialistas nos han dicho? Muchas veces es dejarlo, no abandonarlo, es dejarlo que él encuentre el camino para salir de ese Es que, asunto. ¿sabes qué? La Miren, sobreprotección es violencia, y ya la lo sabemos. codependencia. Aquí Georgina nos dice, mi novio tiene conductas autodestructivas, le he dicho que busque ayuda profesional, pero no ha querido. No quiero terminar con él, es el amor de mi vida, pero me da miedo que su comportamiento termine por dañarme a mí. Fíjate. Ahí es un ejemplo en donde Claro. ella podría ir pidiendo ayuda para que Claro. precisamente Es que, no ¿sabes qué? se dañe ella. Es el amor de su vida, pero también el amor a ella misma donde Va queda. primero. Y claro, cuando estamos hablando de menores de edad, como por ejemplo Virginia dice, mi hijo tenía actitudes autodestructivas, era muy violento, pero acudimos a pedir ayuda profesional y todo ha mejorado. Ahora él ya está estudiando y ya casi está por terminar Mira, su por carrera. ejemplo, Esteban dice algo de lo que estábamos hablando, pero aquí sí la ayuda fue básica de un especialista. Dice, con ayuda de mi psiquiatra dejé de consumir drogas y esta actitud me había causado muchos problemas y también había dañado a mis hijos. Es el daño colateral que se da con esa actitud autodestructiva. Dice, ahora todos estamos comenzando de nuevo juntos. Ahí es donde yo digo que, bueno, a la familia qué difícil es alejarse, o sea, a lo mejor le tienes que monitorear de lejos y que crezca y que sea independiente, pero así como que me suena abandono. Yo por eso te digo, sí es polémico lo que dices. Sí, pero bueno, o sea, ahora sí que todos los que nos dedicamos a este campo sabemos que Saben. aunque es polémico, es el camino correcto. Y bueno, yo creo que es importante también puntualizar que los papás, si nos estamos autodestruyendo, no estamos educando de manera autodestructiva, de manera consciente. Es completa y absolutamente inconsciente y hacemos daño sin darnos cuenta. Pero acompáñame a ver la siguiente frase, que es justamente sobre conductas autodestructivas. Tienes conciencia y es un valioso atributo, pero no lo es si te lleva a creer que eres culpable de lo que está muy lejos del alcance de tu responsabilidad. Philip Roth, escritor estadounidense. Bueno, interesante, ¿no? Lo que nos Sí. dice Sandy. Ibas a leer una llamadita. Sí, tengo aquí, dice aquí, no puedo dejar a mi pareja, siento que si lo dejo me voy a sentir mal y siento morirme. Me da miedo su comportamiento y que su comportamiento me daña a mí. Es un poco parecida a la que leía hace ratito y es precisamente lo que ilustrábamos de la codependencia. ¿Cómo te ayudas? Pues buscando ayuda. Claro, creo yo, Por ¿no? supuesto. Sí. Manuel dice, mi papá es alcohólico y esto provocó que yo sea inseguro. Busqué ayuda profesional porque no se podía encontrar trabajo. A veces las actitudes de nuestros padres nos llegan a afectar. Bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Para poder encontrar una salida a las conductas autodestructivas, es necesario mirar dentro de nosotros mismos y averiguar qué es lo que nos lleva a tener dichas conductas. Reconocer cuáles son nuestros excesos y buscar ayuda puede ser una forma eficaz de profundizar e identificar cómo funciona el comportamiento autodestructivo. Pues sí, ahora vamos a hablar de cómo salir de estas conductas autodestructivas, cómo podemos ayudar a alguna persona que queremos muchísimo y que está pasando por esto. No es fácil, decíamos hace ratito, primero tenemos que estar conscientes del problema, de la magnitud del daño del que nos estamos haciendo y pedir ayuda, o pedir ayuda para nuestro familiar. Pero precisamente este es el tema, esta es la problemática. Queremos ayudar a alguien, pero si él no se deja ayudar, difícilmente vamos a obtener un resultado. Fíjate que a ese respecto estaría muy bien recalcar algunas de las características para saber de cuál es la persona que está teniendo conducta autodestructiva. Y, por ejemplo, el razonamiento tiende a ser hueco y superficial, es una de ellas. Su comportamiento autodestructivo no se presenta en condiciones de estrés. Eso es muy importante. O sea, la autodestrucción, cero estrés. Es decir, todo el que tiempo. Todo el tiempo está permanente, es una cosa habitual. Luego, también es importante saber que la motivación es dirigida a la obtención de placer y las acciones se dirigen hacia sí mismo y puede mantener su comportamiento por su fuerte capacidad de negación.
niega absoluta y rotundamente el bebedor que se está autodestruyendo, ¿no? Y ese es un ejemplo, el ejemplo más clásico. Luego también tienen poca capacidad para visualizarse a largo plazo y se muestran intolerantes totalmente a los compromisos propuestos. Son incapaces de explicar su conducta y esta siempre parece ser impulsiva y difícil de entender. Y por último comento, mantienen relaciones inestables, ya que la principal preocupación es la persona en sí misma y no el otro. Sí, y miren, también sumado, porque yo hace ratito me quedé con la duda de cómo el autosabotaje podía ser una forma de autodestrucción. Y aquí, en un punto que nos pasaron en la producción, está más claro, ¿no? Me dio mucha luz. Un individuo que desea obtener una cosa o lograr algo en su vida, se va a cumplir o va a obtenerla en la medida que se va programando. Y dice, esta actitud autodestructiva que solo conduce a una vida insatisfactoria e infeliz, en donde una persona puede lograr cualquier cosa que se proponga en la vida siempre y cuando crea firmemente en esto. Sí. Cuando tú crees que puedes hacerlo, pues lo logras. Y cuando al contrario lo estás impidiendo desde tu pensamiento, entonces el resultado es otro. Es que, ¿sabes qué, Sandy? Lo estás impidiendo desde tu pensamiento y se vuelve acción. O sea, acuérdense que nuestros pensamientos se convierten en acciones. Entonces, el sabotaje, a veces de veras estás saboteándote oportunidad buena tras oportunidad buena tras oportunidad buena. Desde una parte inconsciente. Oigan, y otra parte muy importante que estábamos tocando en el programa es para visualizar a ambas partes, tanto el que se está destruyendo como las personas que lo rodean. Vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos en este tema. Pues siento que lo correcto es alejarse de ella, de esa conducta, porque no es bueno que nos destruyamos a nosotros mismos. Pues yo creo que lo primero es poder darse cuenta, buscar ayuda, buscar gente, platicar, buscar gente con quien hablar al respecto y lograr salir de esto, ¿no? Bueno, pues dejar lo que está pues destruyéndote, ¿no? O sea, definitivamente buscar ayuda, dependiendo de lo que te está afectando personalmente. Pues lo primero que puedes hacer es buscar el apoyo necesario, ¿no? Habemos psicólogos o incluso en la familia, cuando no se tiene el conocimiento de estos, y buscar ese apoyo en el núcleo familiar, pero de una manera positiva, porque si no, al contrario, ¿no? Jalas todo lo que tú traes y jalas a todos aquellos hacia esa conducta autodestructiva. Cuando uno se da cuenta de que hay una conducta destructiva, pues elemental sería pedir ayuda profesional. Así es, si nosotros estamos bien en nuestra postura, por ejemplo, a mí me toca prepararme como mamá, papá, nadie me enseñó, no fui a la universidad de la maternidad, entonces pues creo que hacemos lo mejor que podemos y cuando algo no lo conocemos o no lo sabemos, pues pedimos ayuda, en el mejor de los casos. Nadie nos enseña, ¿no, Sandy? Y vamos aprendiendo también según la práctica y el error y la experiencia. Fíjense que queremos mandar unos saludos muy rápidos porque nuestro público en redes es también muy importante para nosotros en Diálogos. Siempre están los banners saliendo el Twitter y el Facebook. Y hicimos, Cris y yo, hoy un ejercicio de usar el video de Facebook. Y entonces nos dejaron esperar las respuestas en este sentido, cosa que agradezco profundamente. Y por supuesto que nos están viendo en este momento y que también nos están retroalimentando con sus comentarios. Las redes del programa están en los banners, como les decíamos. Y, por ejemplo, yo nada más quiero agradecerle a Estela Riva, también a Ceci, que nos dicen que tenemos muy buen programa, Estela Hernández, Eva Sánchez, Charlie Carmona y Charlie nada más, y Raquel Ramos dicen, es un tema súper interesante. Y además, ella dice, todos tenemos conductas autodestructivas, aunque sean un mínimo porcentaje. Y en algún momento, tal vez también, en un periodo de nuestra vida, lo mejor es reconocerlas y no quedarnos ahí, porque mientras más tiempo estemos exponiéndonos a esta conducta de riesgo, pues más cuando las identificas. Pero yo me ponía a pensar. Sí, yo creo que es importante sí puntualizar eso, que cuando las identificas, y yo sí creo que hay personas que tienen su vida pues en otros aspectos muy plena, pero de repente hay momentos en los cuales cometen actos que son autodestructivos. Insisto, lo que decía yo al principio, o sea, hay a veces actos que son muy moderados, que no tienen que ver ni con el alcoholismo, ni con las drogas, ni con fumar en exceso o el sexo, todo esto que estábamos diciendo. A veces de veras hacerse daño
arrancándose pellejitos, mordiéndose las uñas, jalándose el pelo, también te puede hacer mucho daño y no darte cuenta que te estás Y autodestruyendo. puede ser, puede ser ni siquiera físico. Tus propios pensamientos negativos son autodestructivos. Y hay otro punto que no hemos tocado y que este es bien importante. No apegarse al tratamiento médico. Este de verdad es uno de los más comunes, poco identificado, porque entonces dices, sí, pero es que ya empezó a caerme mal este medicamento al Pensé estómago. que lo estabas haciendo como consejo, dije, ¿cómo? No, una de las conductas autodestructivas. Sí, claro. Exactamente, el no apego al Tienes tratamiento. razón. Si tú identificas que tal vez no te está funcionando, lo que tienes que hacer es regresar con el médico y decir, oye, esto me está cayendo mal, pero no tomar las decisiones. Oye, pero tú no eres el especialista en ese momento. Entonces tienes que seguirlo porque si no te tienes estás toda la haciendo un razón. daño. Pero sabes que yo creo que todavía es peor cuando ni siquiera vas. O sea, ¿cuántas veces dejamos pasar? Oye, ya te hiciste el examen que necesitas hacer por la edad que tienes. No, el próximo año, y de repente volteas, son 5 años y no has ido al doctor, no te has revisado los dientes. Y también es una conducta y tal vez las consecuencias ya están allí. Sí. Oigan, vamos a ver la siguiente frase, ya casi nos vamos, rapidísimo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma. Pierre Teilhard de Chardin, filósofo francés. Bueno, estamos a punto de finalizar este programa. Desde luego queremos agradecerle a todas las chavas, a todos los chavos que hoy se dieron cita aquí en el estudio de Diálogos Fin de Semana, por supuesto. Y qué interesante tema. Yo creo que se podría hablar todavía mucho más acerca de ello. Pero... Hay mucha tela de dónde cortar. Y sobre esta frase al final que me gustó mucho de nosotros somos nuestro peor enemigo, también podemos ser nuestro mejor amigo. Entonces procurémonos, querámonos, apapachémonos, es más, sobre todo en sábado. Yo creo que es una obligación que seamos nuestros mejores amigos. Así es que hagan esa tarea. Muchas gracias por disfrutar Muy buen sábado, pásenlo muy bien. Buen sábado a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias.